hecho, hay un conocido periodista con un canal en YouTube que los programas sobre Galapagar eran día sí, día también. ¿Te refieres a Negri? Bueno, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa, comenzamos una nueva sección en Estado de Alarma Televisión, en la que iremos recogiendo cada semana aquellas voces sobre educación, sobre universidad, sobre todo aquello que afecta al mundo educativo y voces que muchas veces están calladas o a las que no se le da la oportunidad de que se les escuche. Hoy, para inaugurar la sección, tenemos a unos invitados de lujo. Tenemos a Óscar Clavel, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Tenemos a Silvia Balmaña, es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, fue portavoz de universidades en el gobierno de Mariano Rajoy. Y tenemos a Ismael Sam, que ha sido director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y además en la Comunidad de Madrid fue director general de Innovación Educativa y que conoce al sistema educativo de arriba a abajo. Doy la bienvenida a todos. Os agradezco que estéis aquí esta noche en Estado de Alarma Televisión. Y bueno, tenemos un tiempo breve, pero que seguro va a ser muy productivo. Quiero empezar por un poquito, por ir más a la actualidad. Óscar, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Esta tarde ha habido pleno en el Congreso. Has interpelado a la ministra, le has preguntado, la tiene un poco sacada de quicio. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, muy buenas noches en primer lugar y gracias por la invitación en estar en este programa y poder contar lo que está pasando, lo que realmente está pasando en un tema tan sensible y tan importante para el futuro de nuestros jóvenes como es la educación. Pues bien, la ministra se altera fácilmente. Sinceramente, el refranero español es muy rico y hay refranes para todos los gustos y para todas las ocasiones. Dice que quien se pica, ajos come, ¿no? Pues algo habrá hecho mal o algo le incordiará en sus interiores para que se enfade con tanta facilidad. Pues la verdad es que ha sido un despropósito la LOMLOE, la ley que se está debatiendo ahora en el Senado. Prácticamente en 3 días se va a debatir. El 17 pasa por ponencia, un único día. El día siguiente por comisión y el día 23 por el pleno. En vísperas de Navidad, como aquel que dice, tendremos la LOMLOE prácticamente aprobada para entrar en vigor lo antes posible. Pero es que hoy la pregunta iba sobre qué ha tenido que pagar la educación española para que el gobierno aprobase sus presupuestos generales del Estado. Todo el mundo sabe que la educación ha sido una de tantas monedas de cambio que el Partido Socialista, que el gobierno ha tenido que ceder a sus socios independentistas, rupturistas y filetarras de Bildu para poder aprobar sus presupuestos generales del Estado. Y sin lugar a dudas, el futuro de nuestros niños está en juego, están jugando con ellos, que es lo mejor que tenemos, lo más preciado, lo más valioso que podemos tener en una sociedad es el futuro, y el futuro representado en nuestros niños. Y va a ser muy grave cuando entre en vigor esta nueva ley educativa, todo lo que va a comportar. Bueno, Óscar, desde que la ley CELA, la LOMLOE, que es la ley CELA, echó a andar, cada día casi nos hemos levantado con una sorpresa. Se han dado golpes tremendos a nuestra lengua, al castellano, a la libertad de elección de centro, a la escuela concertada, a la religión
o sea, todo aquello que parece que les molesta, ¿no? Pero también con una hipocresía muy grande porque ¿cuántos miembros del gobierno no han estudiado en una escuela concertada o no siguen llevando a sus sobrinos, a sus hijos a escuelas concertadas, ¿no? Lo que está claro es que el Partido Popular se ha rebelado contra esto y las comunidades autónomas del Partido Popular han anunciado en estos días que van a utilizar aquellos medios de los que dispongan como autonomía para rebelarse y para dejar un poco sin efecto la ley CELA. Y sí me gustaría que tú nos contaras qué es lo que van a hacer las comunidades autónomas del Partido Popular para, digamos, parar la ley CELA. Mira, si en una palabra tuviésemos que definir o resumir lo que es la ley CELA, sería mediocridad. La educación va a dejarse de escribirse en mayúsculas en España cuando entre en vigor esta ley, la ley CELA. Es una ley que atenta directamente con el esfuerzo, con la constancia, con el trabajo, con la entrega, vamos, de nuestros jóvenes, porque no olvidemos que la vida sí es una competición diaria. Quien quiera optar a una oposición es una competición. Quien quiera buscar un puesto de trabajo es una competición. Quien quiera ganar unas elecciones democráticas es una competición. Y aprobar, sacar unos estudios con mejor o peor nota, también debe ser una competición. Y es una competición. Y debe preparar a nuestros jóvenes para la vida real, que es el mundo que hay fuera de los centros educativos. Y cuando uno sale de un centro educativo y se encuentra con esa dura y cruda realidad, pues a veces se lleva algún sobresalto si no ha sido formado conforme debía. Pues bien, pues ¿qué va a hacer o qué pueden hacer las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para frenar, para poner impedimentos a esta ley CELA? Pues mira, uno de ellos es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, que ha adelantado el periodo de matrícula para que los padres libremente puedan elegir el tipo de educación y el centro educativo donde quieran llevar a sus hijos. Es que este gobierno es el liberticida mayor del reino. Es que quiere acabar con la libertad. La palabra libertad les chirría, les suena, no sé, al diablo. Y con esto hay que acabar. La libertad, algo tan bonito, y que en pleno siglo XXI tengamos que defender la libertad en un país de la Unión Europea, me parece gravísimo. El otro día, manifestándose en esas concentraciones que hacía la plataforma Más Plurales en la puerta del Congreso, igual que la ha hecho en tantas capitales de provincia de España. Y por cierto, recuerdo que este domingo, día 20, vuelven a salir los coches por todas las calles de las capitales de España para manifestarse en contra de esta ley, de la ley CELA. Como decía, una de tantas veces que salíamos nosotros a apoyarles a esta plataforma, a la Puerta de los Leones, ponían como música, como fondo musical, ponían la famosa canción aquí, Libertad, libertad, sin ir a libertad. 40 y tantos años después de tener una democracia plena en España, que tengamos que volver a poner aquel mito, ¿no? Aquel mito musical, aquella canción protesta, ¿no?, de su época, que exigía y reivindicaba libertad para el pueblo español. Pues 40 y tantos años después estamos exigiendo libertad. El pueblo está exigiendo libertad contra la izquierda en este país, que nos está prohibiendo o nos está limitando nuestro derecho a poder elegir. Así no vamos bien. Así vamos a convertir en España, y controlando y dominando la educación, con esta educación mediocre, que lo único que pretende es crear una masa borreguil, una masa dócil, acrítica, que sea incapaz de juzgar y valorar por sí misma, y que no proteste contra las decisiones del gobierno de España, pues convertiremos a España en lo que no queremos, y tenemos tantos ejemplos por el mundo que no espero tener que igualarnos nunca. Pero las comunidades autónomas, efectivamente, pueden, a día de hoy todavía, hasta que no entre en vigor esta ley, puede actuar según la LOMCE, según la anterior ley, que es la ley que sigue en vigor todavía, aplicando decretos que puedan facilitar, entre otras cosas, la libertad de elección por parte de los padres. Y además, fíjate, Óscar, que la gente está saliendo en masa en un momento de pandemia en el que realmente no se puede salir y que está aprovechando el gobierno. El gobierno sabe que está tramitando de una manera muy veloz una ley en un momento idóneo para que no se pueda protestar, en un momento de pandemia innecesario, por supuesto, más aún cuando es una ley que están diciendo del Partido Popular y las demás fuerzas políticas en la oposición que en cuanto entre las van a derogar. Pero ellos, bueno, ellos tienen prisa, ellos tienen ese cambio de moneda a cambio, bueno, de pisotear los derechos de los españoles. Y en ese sentido me gustaría dar la bienvenida a Silvia Balmaña, que como he dicho en la introducción es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Hola, ¿cómo estás, Fran? Que nos contara desde el punto de vista jurídico. Hola. Nos gustaría que nos contara, Silvia, desde el punto de vista jurídico, esta acción que pretenden las comunidades autónomas del PP de oponerse a la ley CELA, ¿es articulable? ¿Realmente se puede articular? ¿Se puede dar? Bueno, se puede articular en la parte que le corresponde a las comunidades autónomas desarrollar la normativa de la que es competente en materia educativa y tienen mucho margen porque las leyes que se aplican, las que están vigentes en cada momento, bueno, pues establecen una serie de facultades para que esas comunidades autónomas las utilicen como quieran. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se está armando mucho revuelo por el anuncio de hoy mismo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de reformar un decreto de centros concertados, por el cual van a establecer que el periodo de vigencia de duración de los conciertos educativos será de 10 años en lugar de los 6 años que están establecidos actualmente. No, están establecidos actualmente por ese decreto de la Comunidad de Madrid, pero también por la Ley Orgánica de Educación, que se reformó el plazo anterior y, por lo tanto, sustituyó el plazo de 4 años que establecía un Real Decreto, que es una norma de rango inferior a la Ley Orgánica, por lo tanto, el plazo mínimo, no máximo, mínimo vigente para los conciertos educativos en educación primaria es de 6 años. Bueno, pues en uso de esas atribuciones, la Comunidad de Madrid lo que va a hacer es ampliar el periodo de vigencia de los convenios a los 10 años. Eso es una cosa que nadie debería cuestionar porque está en la letra y en el espíritu de la ley, facultar a las comunidades autónomas que lo hagan. Se establece un periodo mínimo de 6 años para educación primaria, pero no se establece un periodo máximo. Sin embargo, algunos sindicatos han puesto el grito en el cielo, pero no lo ponen por el hecho de que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se esté racaneando. Y la orden, que ni siquiera es un decreto que regula las subvenciones a los conciertos educativos en esta materia, sí establece por imperativo legal, debía ser como entonces eran socios de Podemos, haciendo referencia a la ley de 2013, ese mínimo de 6 años, pero para el resto de los conciertos educativos que no son para educación primaria, lo establecía en 4 años. Y nadie se rasga las vestiduras por esa vulneración del espíritu de la ley que hace la Comunidad de Castilla-La Mancha. Por cierto, se está hablando de que las comunidades del PP están actuando. Y es cierto, pero hay que saber también que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la mía, yo hablo siempre de mi comunidad porque es lo que conozco más de cerca, el Partido Popular, Paco Núñez, ha solicitado, y mañana lo ha declarado públicamente, va a solicitarlo en las Cortes de Castilla-La Mancha, que las comunidades del Partido Socialista también blinden la enseñanza concertada si es que realmente quieren defenderla. Porque no se trata de defender derechos de empresas privadas, que también, que son legítimos. Se trata, en definitiva, de defender los derechos de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Y eso no se encuentra ni en órdenes, ni en decretos, ni en leyes, aunque sean leyes orgánicas. Está en la Constitución española. Y se trata de cumplir la Constitución. Termino, pero quiero poner otro ejemplo para que se vea claramente de qué estamos hablando. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha echado para atrás una resolución de la Generalitat por la cual ya se quería adelantarse en la aplicación de la ley CELA y excluir del concierto educativo a centros que se segregan por género. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha impuesto la continuidad de estos conciertos educativos, si se cumplen el resto de las condiciones, por un periodo de 6 años, que es el periodo mínimo que establece la legislación vigente. Estoy hablando de una resolución de finales del mes pasado, si no recuerdo mal, del 23 de noviembre. Por lo tanto, estamos hablando de que los tribunales están aplicando la misma normativa en la que se basa, en este caso Isabel Díaz Ayuso, para establecer que la duración de los conciertos educativos sea de 10 años, lo que es muy razonable porque es la duración de la etapa de escolaridad obligatoria, es decir, que los padres que este año han metido a sus hijos en el sistema educativo, que los han escolarizado, pues puedan tener la tranquilidad de que sus hijos van a poder estar escolarizados en ese centro educativo durante todo el tiempo que dura esa escolarización.
Muy bien, Silvia, pues hablabas de la Comunidad de Madrid, que ha sido un poco la que está llevando la avanzadilla en este sentido. Y hay alguien en la tertulia que aún no ha hablado, que conoce la Comunidad de Madrid y concretamente la Consejería de Educación en su profundidad, porque ha sido miembro de ella. Como he dicho al principio, ha sido director general de Innovación, Becas y Ayudas para la Educación en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Él es Ismael Sanz. Bienvenido. Buenas noches, Ismael. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Ismael, normalmente a la Comunidad de Madrid, quizás porque es como un tesoro inalcanzable, porque es allí donde hay quizás más libertades, ¿no? Se le ataca sin piedad, digamos que es como ese logro que no pueden alcanzar, intentan derribar de todas las maneras. Tú has sido miembro de la Consejería de Educación. Conoces, ¿no? Lo que ocurre en la comunidad, cómo se os ataca. Y yo te quería lanzarte una pregunta. ¿Qué le pasa a la izquierda con la libertad de enseñanza, con la libertad de elección? Pues yo creo que sobre todo lo que le pasa es que no basa las políticas educativas en evidencia empírica, en la ciencia, en lo que dicen los estudios. Hay muchos análisis que muestran que la libertad de elección es muy positiva para la educación. El hecho de que un alumno vaya al centro educativo de preferencia de sus padres, al final hace que ese propio estudiante esté más motivado, que la familia, pues tenga una forma de ver la educación, el proyecto educativo de la familia esté alineado con el centro educativo y al final las cosas, pues funcionen mejor. Yo creo que por tanto, lo que tendría que hacer realmente en general cualquier dirigente educativo es basar sus políticas realmente en evidencia empírica. Y, por ejemplo, hay artículos muy recientes. Hay un artículo de dos investigadores del MIT que lo que muestra es que cuando existen centros concertados, mejoran los resultados de los alumnos que van a centros concertados, pero también los resultados de los alumnos que van a centros públicos. Y estamos hablando de una investigación de dos profesores del MIT y, de hecho, lo cuantifican. O sea, ellos lo que muestran es que el hecho de que existan centros concertados, de que hay una variedad de oferta educativa, una pluralidad de proyectos, al final hace que los padres puedan elegir, las madres y los padres podamos elegir entre una enorme diversidad, ver aquel proyecto que se ajusta más a nuestras preferencias y que, por lo tanto, al final, pues eso redunde positivamente en todos, en los que van a centros concertados porque van al centro que ellos prefieren, en los que van a centros privados y en los que van a centros públicos. Y eso es lo que se hace en la educación madrileña, que cada madre, cada padre pueda elegir el centro educativo al que van sus hijos y no sea la administración pública la que lo elige por ellos. También hay otros artículos, por ejemplo, de Singleton, de la Universidad de Rochester, de Jackson Kirabo, también de la Universidad de Northwestern, que lo que muestran es, de nuevo, inciden en ese aspecto que decía antes, ¿no? Esa importancia de que los niños vayan a los centros educativos de preferencia, de mayor preferencia de las familias, porque eso al final redunda pues, en un mayor bienestar en todos. Y al final lo podemos ver en los resultados educativos de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, la tasa de abandono en esta región de los jóvenes entre 18 y 24 años es solo del 10,4%, mientras que en España es del 16,7%. Es decir, en la Comunidad de Madrid tenemos una tasa de abandono mucho más baja, significativamente más baja que la de España, hasta el punto de que estamos prácticamente en los niveles de tasa de abandono de la Unión Europea. Y este es uno de los indicadores educativos más importantes de todos. De hecho, es uno de los objetivos que se marcó la Unión Europea en 2010 para 2020. Y una de las pocas comunidades autónomas que va a cumplir el objetivo que se marcó la Unión Europea en 2010 para ahora, a finales de 2020, del 15% de abandono educativo es la Comunidad de Madrid, que es una de las pocas que tiene ese abandono por debajo del umbral del 15%. Por lo tanto, yo creo que sobre todo lo que pasa, Fran, es que no se basan las políticas en evidencia científica. Y termino diciendo a este respecto que, de nuevo, otro de los objetivos de la LOE, que es equivocado, es el ir gradualmente reduciendo la presencia de centros educativos, de centros de educación especial. Y eso es negativo, porque los centros de educación especial están haciendo un fantástico trabajo, las familias están contentas. Pues si las familias están contentas, los centros están trabajando muy bien, de hecho España es reconocido por el trabajo que se hace en educación especial, ¿cuál es el sentido de romper esa buena situación que hay, ¿no? Y sobre todo, equivocar un poco a la opinión pública, porque
ya el 82,4% de los alumnos españoles con necesidades educativas especiales ya están en centros ordinarios. Es decir, se presenta la educación española como que segrega, que por un lado están los alumnos en centros de educación especial, por otro lado están los centros ordinarios. No es verdad, el 82,4% son datos del propio ministerio. Estaría bien que los mirasen porque son suyos, los oficiales. El 82,4% de los alumnos españoles con necesidades educativas especiales está en centros ordinarios. O sea, estamos hablando solo del resto, del 17,6% de los alumnos cuyas familias también quieren que vayan a centros de educación especial, y si ellas quieren que vayan a centros de educación especial, los profesionales de la educación así lo entienden, es absurdo ir hacia esa eliminación, por mucho que sea gradual, de los centros de educación especial. Pues yo creo que no se puede explicar mejor, Ismael. En ese sentido, bueno, el Partido Popular se ha plantado de frente, totalmente de frente, y además está liderando y levantando la bandera de los derechos, de las libertades contra esta ley que lo único que hace es aplastar libertades, aplastar a nuestra lengua, al español, aplastar a la libertad de elección de centros. Óscar Clavel, que vive esa realidad en el Congreso de los Diputados, que además está muy activo, está, digamos, liderando pues toda la actividad del Partido Popular en ese sentido. Cuéntanos, ¿cuáles son las líneas principales que en estas semanas va a seguir el Partido Popular, vais a estar desarrollando en el Congreso? Mira, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera, insisto, esta ley no es una ley educativa, no es una ley que intente trabajar o mejorar la educación española. Es un manifiesto ideológico. Es un manifiesto ideológico muy sectario, que lo que se pretende es crear pues, esa masa que comentaba anteriormente, cara a un futuro para que no dé problemas al gobierno. Quieren una sociedad que no piense, y punto. Nosotros, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer frente a este atropello a la educación? Porque es que hablamos muchas veces de la libertad, que es fundamental, libertad de poder llevar a mi hijo a este centro o al otro, a que pueda estudiar en esta asignatura o en otro, porque yo que vengo de una comunidad donde existen dos lenguas, donde existe la cooficialidad del castellano y el valenciano, y es una riqueza cultural que siempre lo hemos tenido como tal, ahora la izquierda lo está convirtiendo en un problema, en un motivo de enfrentamiento entre la gente. Siempre uno ha podido matricularse en castellano o en valenciano sin ningún problema, y vamos, si ha querido darte las asignaturas en valenciano, las ha dado, en castellano, y ahora eso se va a acabar, se va a prohibir. Imagínate que una familia venga de Huelva por motivos de trabajo a vivir a un pueblo valenciano. Pues sus hijos lo van a tener todo en valenciano. No van a tener nada en castellano, solamente la asignatura de castellano, nada más, nada más. Y esto es una barbaridad porque seguramente esos niños que deben aprender el valenciano, por supuesto, si vienen a Valencia deben aprenderlo, pero lo que no se les puede imponer y es hacer que pierdan un curso o más hasta que se adapten y hasta que asimilen el idioma valenciano. Pero es que el Partido Popular es el único de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha, es el único que defiende y ha presentado enmiendas para que no se titule con asignaturas suspendidas. Y estamos hablando de una titulación tan importante como es el bachillerato, que es la puerta, la llave que abre la puerta a las carreras universitarias. Pues el único partido, el único, de izquierda a derechas, el único que ha defendido, presentando enmiendas, que no se dé ese título de bachillerato con asignaturas suspendidas, ha sido el Partido Popular. Y no olvidemos que según el artículo 149 de la Constitución española, la única administración capacitada para dar títulos, es el Gobierno de España, el Ministerio de Educación, no las comunidades autónomas que pretenden por los nacionalismos, los independentistas. Por tanto, artículo 149 de la Constitución española, artículo 27 de la Constitución española, que está siendo ultrajado, violado por esta ley. Eso ya nos da motivos o argumentos de inconstitucionalidad de esta ley y acudiremos donde tengamos que acudir para frenarla. Es cierto que el trabajo en el Congreso de los Diputados va a continuar, pero lo gordo ya está hecho. La ley ha pasado, todos los trámites, está aprobada aquí, ahora veremos en el Senado qué pasa la semana que viene, pero bueno, nos queda el Tribunal Constitucional, nos queda el Parlamento Europeo, no nos olvidemos del Parlamento Europeo, y ahí el Partido Popular tiene dos grandes eurodiputadas españolas, una es Isabel Benjumea y la otra es Pilar del Castillo, que fue ministra, la última ministra de Educación con el gobierno de Aznar,
y que hizo una ley que duró día y medio, porque nada más entrar Zapatero al gobierno, lo primero que hizo fue derogar esa ley, la ley educativa de Pilar del Castillo de Aznar, por tanto no entró en vigor, que ya están trabajando para defender las libertades individuales de los ciudadanos españoles en el Parlamento Europeo. Por tanto, que quede claro, esta ley lo único que hace es acabar con el nivel educativo, independientemente de si uno va a un centro concertado o a un centro público. Lo dice uno que ha estudiado toda su vida en colegios públicos, toda su vida. Va a acabar con el nivel educativo español, va a acabar con ese nivel que pretendemos, que desde el Partido Popular pretendemos, y no estamos inventando nada, solamente hay que mirar ejemplos que funcionan en los países de nuestro entorno. Y podemos hablar de nuestro país vecino, donde gobierna la izquierda, como es Portugal, y donde nos están dando vueltas y vueltas en el nivel educativo a los españoles. Nos ganan, pero vamos, a kilómetros. Y eso es lo que nos debería preocupar. Debemos luchar por la libertad, por supuesto, pero debemos seguir luchando también por el nivel educativo, incluso, te diré, a puerta cerrada, a puerta cerrada, sindicatos de profesores de la enseñanza pública muy cercanos ideológicamente a la izquierda, echan pestes por la boca de la ley CELA. Echan pestes. Abiertamente no lo dicen. Pero a puerta cerrada y a petit comité echan pestes de la ley. Me he reunido y me lo han dicho a mí personalmente, pero, insisto, no hay ningún colectivo, ni los profesores de matemáticas, ni los de filosofía, ni los de cultura clásica, ni los de religión, ni los sindicatos de que estén en la pública, ni los sindicatos que estén en la concertada, nadie, ni los padres de aquí y de allá, porque una cosa que pasa desapercibida es que no solamente atenta contra la libertad de elección de colegio público o concertado, sino también entre públicos, sobre todo en las grandes ciudades. Imagínate que yo vivo en una calle de Madrid y yo tengo que llevar a mis hijos, tengo que matricularlos en un colegio. El colegio al que esté escrito mi domicilio. Eso es lo que pretenden ellos, porque antes se baremaban muchos aspectos como discapacidad, familia numerosa, que si el padre trabajaba o la madre en el colegio, si tenía más hermanos en el colegio, donde yo quería matricularlos. Ahora eso pasa desapercibido y solamente el domicilio. Si yo quiero llevar a mis hijos a otro colegio público de Madrid, porque allí viven mis padres o viven mis suegros y me es más cómodo porque son los abuelos que van a recoger al niño al colegio, pues no voy a poder hacerlo. De público a público, de público a público. Voy a tener que matricular a mi niño al colegio donde está escrito mi domicilio. Y eso es un ataque, un atentado contra la libertad. Bueno, y yo en ese sentido, Óscar, la ley CELA se presenta con un ataque no solamente a la libertad, con un ataque al derecho a conocer el castellano, con un ataque a la libertad religiosa de las personas. Y yo quería preguntarle a Silvia, como jurista, como experta en derecho, y mucha gente yo creo que se hace esta pregunta. ¿En algún momento la ley CELA, si sale adelante, se puede tumbar por un tribunal? Sí. De hecho, es la esperanza que tenemos todos en la separación de poderes, por eso también se está atacando a la separación de poderes. Claro, el Tribunal Constitucional puede claramente tumbar muchísimos de los artículos de la ley CELA porque desde mi punto de vista son claramente inconstitucionales. E incluso los tribunales ordinarios a la hora de aplicarlo, cuando vean violación de derechos fundamentales, pueden pedir al Tribunal Constitucional la derogación de esos artículos. Yo estoy convencida de que esta ley no va a salir adelante finalmente en su aplicación. Lo que pasa es que ellos quieren correr para que, como los plazos de los tribunales son más largos, pues les dé tiempo a ponerla en marcha para hacer el brindis al sol que quieren hacer para ir cambiando la sociedad. Lo están haciendo con la ley de la eutanasia, lo están haciendo con la modificación que proponen de la propia composición del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial. Lo están haciendo en todas y además con un denominador común. Está pasando en la ley de educación. Silvia, perdón. ¿Sí? Mira, me dice Hugo, si te voy a seguir contigo ahora, si te pudieras poner unos cascos, los tendrías por ahí porque me dice que se escucha con mucho retorno. Pues no voy a intentar, no tengo ningún. Pues continúa si quieres con el resto de los invitados mientras yo voy a por unos cascos, ¿de acuerdo? Vale, fenomenal. Para que te oigamos bien y sin Muy ruido. bien.
Vale, pues entonces mira, como ha estado hablando Óscar sobre la calidad educativa, sobre cómo se está depreciando la calidad, y además con un gobierno que parece que lo que quiere es que los ciudadanos cada vez vayan menos formados. Yo quiero preguntarle a alguien que ha estado y ha ocupado uno de los cargos más altos en responsabilidad como director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ismael, no sé si te tengo por aquí. Sí. Sí, Ismael, te quería preguntar por la calidad de la educación. ¿Crees que no solamente la ley CELA, sino las políticas que el gobierno del Partido Socialista con Podemos, desde que echó a andar, ¿crees que van mirando y poniendo el foco en que cada vez haya una peor calidad en la educación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, quieren establecer que se pueda aprobar o pasar de curso con suspensos? A ver, yo creo que el problema, Fran, es que algunos dirigentes de izquierda no entienden, o sea, no se ponen no empatizan con las opiniones de los demás, de los que no somos de izquierdas, y no entienden nuestros argumentos. O sea, ellos piensan que es que no entendemos lo que ellos quieren y que estamos en otro mundo distinto, entonces no entienden nuestros argumentos. Yo sí que he hecho ese ejercicio y entiendo lo que persigue la izquierda de este país, y es bajar las repeticiones en España, porque en España la tasa de repetición es de un 29,4%, es decir, al llegar a los 15 años, a lo que es cuarto de la ESO, un 29,4% de los alumnos españoles ya han repetido en al menos una ocasión. Ese porcentaje es mucho más elevado que el de otros países de nuestro entorno. De hecho, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en la OCDE ese porcentaje es del 11%. Es decir, que España es más del doble, casi se acerca al triple de repetidores, y además con una evidencia de que no se conoce mucho, en el sentido de que algunos de los alumnos repetidores españoles, sin embargo, en las pruebas internacionales, en PISA, en TIMSS o en PILS, particularmente en PISA, que es de 15 años, una prueba a los 15 años, aprueban. Es decir, que hay un porcentaje, entre un 25 y un 50% de los alumnos repetidores en España que, sin embargo, en las pruebas internacionales aprueban, y que, por lo tanto, se podría entender que igual alguno de ellos no tendría que haber repetido. Es decir, que yo sí que he hecho ese ejercicio de ponerme en el lugar de lo que quiere la gente de izquierdas, los dirigentes de educación de izquierdas, y entiendo el argumento. Pero estaría bien que ellos también hicieran ese ejercicio en alguna ocasión de entender lo que pensamos los que no somos de izquierdas. Pero el problema es el siguiente, no se puede reducir el número de repeticiones de forma exógena, es decir, desde la administración. Es algo que tienen que decidir los docentes. No puede ser que desde la administración pública se le diga a los profesionales, a los grandes profesionales de la educación española, qué es lo que tienen que hacer con un alumno, si hacerle repetir o no hacerle repetir. Eso es algo que corresponde al docente, porque es parte de su responsabilidad, y necesita, además, es una herramienta para los docentes importante. Y además, reducir de forma pues política, por parte de la administración pública, de forma absolutamente alterada la repetición. El problema que puede llevar a que nos puede conducir es que algunos alumnos que aprueban por poco, para entendernos, pues no se esfuercen en la misma medida, porque evidentemente cuando tú bajas el nivel de exigencia, pues algunos alumnos van a trabajar menos, van a dedicarle menos horas, van a esforzar en menor medida. Por lo tanto, lo que puede ser bueno para los alumnos que suspenden por poco, puede ser malo para los alumnos que aprueben por poco. Entonces, Fran, lo importante es ver que la tasa de repetición en España estaba bajando de forma natural, sin que nadie hiciera nada. Y es lo mejor, es decir, que sean los propios docentes, porque entienden que los alumnos pues ahora sí que están respondiendo en mayor medida, que hay menos alumnos rezagados, porque los jóvenes han entendido la crisis de 2008, y desgraciadamente esta crisis va a dejar patente que el nivel de estudios es muy importante para tener mayores posibilidades de encontrar empleo, y que ese empleo sea de mejor calidad. Es decir, por razones que no son reducir el nivel de exigencia, se está bajando ya la tasa de repetición. Por tanto, en conclusión, la tasa de repetición en España estaba bajando ya de forma natural, sin reducir el nivel de exigencia.
Y solo hay que ver los datos del propio ministerio, que da la sensación en ocasiones de que no se mira su propia información. Hace 10 años, el 42,6% de los alumnos españoles de 15 años se había repetido en al menos una ocasión. Ahora mismo es el 29,4%, es decir, ha bajado en 13 puntos de una forma muy importante. La tasa de abandono, que es ese indicador tan importante del que he hablado en mi primera intervención, que es el que utiliza, uno de los dos que utiliza la Unión Europea como objetivos en formación y educación, el otro es la población entre 30 y 34 años que tiene estudios superiores. Bueno, pues la tasa de abandono estuvo en el 31,8% en España. Ahora mismo está en el 16,7%, con los datos de los últimos 4 trimestres. Por lo tanto, si el abandono está bajando de forma natural, si la tasa de repetición está bajando de forma importante y continuada, en los últimos 10 cursos ha bajado constantemente. O sea, no ha habido un solo curso que no haya bajado. Llevamos 10 cursos, todos y cada uno, en los que la tasa de repetición está bajando. ¿Para qué entonces reducir por parte de la Administración el nivel de exigencia? Si ya está bajando la tasa de repetición por sí misma de forma natural, sin reducir el nivel de exigencia. Y, por lo tanto, en definitiva, Fran, es un error reducir el nivel de exigencia, dar la posibilidad de que se apruebe, de que se pase de curso con más suspensos, cuando ese objetivo, que es loable y que yo lo comparto, de que haya menos repetidores, porque cuando un alumno repite, generalmente es el primer paso para que finalmente termine abandonando y desenganchándose de los estudios, y eso no es bueno que tengamos una parte de la población joven española que no ha terminado FP grado medio o bachillerato. Bueno, pues ese objetivo loable ya se está consiguiendo de forma natural. Entonces, ¿para qué demonios de forma elegida por la administración pública, en este caso por la LOMLOE, se reduce el nivel de exigencia de los jóvenes que de por sí, y gracias al enorme esfuerzo de los profesionales de la educación española, estaban empezando a responder? Pues sí, totalmente. Pero bueno, es posible que esa bajada de la exigencia sí que tenga un fin. Decía Margaret Thatcher que la izquierda no quería gente formada, porque si la gente tenía formación y la oportunidad de pensar, nunca los elegiría, ¿no? Entonces sí que puede ser que tenga ese fin. Bueno, quiero volver con Silvia, que ya está con sus cascos, ¿verdad? Sí. Para que sigamos hablando. No hemos quedado hablando en si se podía parar la ley CELA por incumplir derechos fundamentales. Y bueno, me gustaría continuar a Silvia contándonos esto, porque hay mucha gente que está muy interesada en saber hasta qué punto la ley CELA va a poder avanzar, o un juzgado o un tribunal no la va a tumbar. Sí, vamos a ver, los límites que tiene la ley en España provienen de la propia ley, y las leyes todas tienen que estar de acuerdo con la Constitución, porque si no están conformes a la Constitución, pues esas leyes no son leyes legales, porque no se ajustan al marco legal establecido. Y ese marco en el que tienen que caber las leyes es la Constitución española. Por eso yo decía que no solamente es que el Tribunal Constitucional puede derogar algunos aspectos de esa ley CELA que no se ajustan a la Constitución, es que es la esperanza que tenemos. Igual que los tribunales de justicia, cuando los padres, cuando los ciudadanos reclamemos los derechos individuales, tendrán también que ponderar si esa invocación de nuestros derechos está siendo violada por los artículos de la ley CELA, y por lo tanto esos artículos son inconstitucionales, y por eso también podrán solicitar del Tribunal Constitucional, en su caso, que se deroguen esos preceptos. Pero lo más importante de todo es ver que todo esto, y que la ley CELA quizás es algo muy escandaloso, está obedeciendo a un sistema. Y por eso, para evitar esas cortapisas que tenemos, afortunadamente, porque hasta ahora somos una democracia, quieren reformar el Poder Judicial y quieren reformar la ley de elección del Tribunal Constitucional, y están haciendo un montón de cambios legislativos de manera urgente y sin escuchar a los que saben. Es inaudito que se apruebe una ley educativa sin oír en la comisión a los expertos. Es inaudito que se
como es inaudito que se haya intentado aprobar una ley de eutanasia que va a tumbar hasta Naciones Unidas, que está diciéndole al gobierno español y al Congreso de los Diputados que qué está haciendo con la ley de la eutanasia, sin oír a los expertos. Es que solo se escuchan a ellos mismos. Es que en toda la historia de la democracia española yo no he conocido un gobierno más arrogante y un partido que sustenta el gobierno más servil. Es una cosa increíble, y quería hacer referencia también a que hoy precisamente ha salido una encuesta, me ha llamado la atención. Esta mañana escuchaba a Narciso Michavila haciendo una valoración de una encuesta que se ha publicado hoy, y decía que los propios votantes socialistas estaban disconformes con la ley Celaá y que eso suponía consecuencias directas en los votos que el Partido Socialista iba a recibir si ahora mismo se celebraran elecciones. Quiero decir que nosotros tenemos que utilizar los instrumentos que la democracia nos otorga para hacer frente a esa ley. Y es desde luego la voz de nuestros representantes políticos en el Congreso y en el Senado y en las comunidades autónomas, y está muy bien que las comunidades autónomas hagan resistencia inteligente a las leyes injustas y que los ciudadanos acudamos a los tribunales de justicia y que quienes tienen la capacidad para hacerlo impugnen esas normas ante el Tribunal Constitucional, y confiar además en las instancias europeas. Al final, la Unión Europea a la que pertenecemos es nuestra mayor garantía en estos tiempos complicados. A mí me ofrece mucha seguridad y mucha tranquilidad. Cuando decimos España está abocada a convertirse en Venezuela, yo siempre pienso, afortunadamente tenemos la Unión Europea, y la Unión Europea nunca lo permitiría, no porque no lo intenten algunos de los señores que están sentados en el Consejo de Ministros o que les gustase a esos señores, sino porque nuestro sistema de defensa, de protección de los derechos individuales no solamente tiene un pilar muy firme, que es la Constitución española, es que tiene tantos pilares firmes como países integran la Unión Europea, y es nuestra defensa mayor, la defensa de nuestra democracia y nuestro régimen de libertades. Bueno, pues hemos llegado, me gustaría que siguiéramos hablando, pues podríamos estar toda la noche quizás, porque además el tema da para mucho, pero hemos llegado al fin del programa. Os agradezco a todos que hayáis estado. Óscar, muchísimas gracias por estar, por poner tu voz además al servicio de las libertades, al servicio de la educación libre. Silvia, que está siempre dando la batalla. Ismael, ¿verdad? A los tres, agradeceros que hayáis estado en este además primer programa que abríamos con nueva sección, Aula en Peligro, en estado de alarma. En 10 minutos, a las 9 menos cuarto, comienza un programa especial con Javier Negre, con Carlos Cuesta, con Mario Garcés, compañero vuestro, Óscar del Partido Popular, con Víctor Sánchez del Real, de Vox, y me están escribiendo ya por aquí que el programa se acaba, así que, bueno, pues nada, os despido a todos, os doy las gracias de verdad por haber estado y sigo contando con vosotros, seguimos estando pendientes de la actualidad. Muchas gracias, buenas noches. Encantado. Encantada de haber estado otra vez más. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.
¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.